Karl Marx, nacido el 5 de mayo de 1818 en Treverik, Alemania, y fallecido el 14 de marzo de 1883, fue un filósofo, sociólogo, economista, periodista intelectual y político comunista de origen judío. Fue bautizado en el año 1824, pero poco se conoce de la infancia de Marx. Lo que se conoce de que su padre, quien también era judío, decidió cambiarse a la religión protestante para evitar las actitudes antisemitas de aquella época. Y su madre, quien era analfabeta, era una persona que se encargaba todo el tiempo de la limpieza y el hogar. Marx siempre fue una persona muy devota a su padre. Tenía una estrecha relación con él y en cualquier momento, y puede que en alguna de sus obras lo mencione frecuentemente. Comenzó a estudiar en 1830. En un principio quería estudiar filosofía y literatura, pero esto se vería interrumpido por lo que pasaría en ese momento cuando iba al instituto en el que tenía a un amigo de su padre como maestro. En ese momento tenían un pensamiento liberal y en esa época eso era considerado como un desacato a la autoridad, con lo cual ese incidente se vieron forzados a reformar prácticamente la plantilla del currículum. Debido a esta situación, su padre le pidió a Marx que estudiara Derecho, para por lo menos tratar de paliar un poco la situación. Sin embargo, Marx, como estaba más interesado en estudiar filosofía y literatura, no hizo caso a la petición de su padre, y más bien, que aunque accedió a estudiar Derecho, sus notas en esa carrera fueron prácticamente malas. Y al ver que sus notas empeoraban, su padre tomó la decisión de enviarlo a la capital para que estudie en la Universidad de Berlín. Lo mismo, ni siquiera el envío a la capital fue suficiente para convencer. Augusto Comte fue un filósofo y sociólogo burgués francés, fundador del positivismo. Comte afirmaba que con su filosofía pues había elevado por encima el materialismo y del idealismo, que la filosofía que negaba pues la había reemplazado por la ciencia. En realidad Comte había pues repetido las ideas idealistas, valga la redundancia, y reaccionarias pues acerca de la imposibilidad de salir fuera de los límites de las sensaciones, acerca de la inconmovibilidad de la esencia de los fenómenos. La sociología de Comte pues obviamente partía del principio idealista de que las ideas gobiernan el mundo. Según Comte, pues la humanidad atraviesa en su desarrollo por tres estadios. Los primeros, que son el teológico metafísico, pues ya habían pasado. Desde la aparición de la doctrina de Comte, pues comienza ahí sí el tercer estadio, llamado superior, que es el científico positivo, pues que se caracteriza por el florecimiento de los conocimientos positivos, afirmativos, ¿verdad? Estimando que las relaciones capitalistas pues deben ser eternizadas. También trataba de demostrar que el desarrollo pues era gradual, evolutivo, pues decía que es el único desarrollo normal, y pues obviamente negaba el valor de las revoluciones, de los saltos de la historia, pues exigía lo que era la lucha resuelta contra las teorías revolucionarias. Incluso Marx, Engels y Lenin pues denunciaron más de una vez su carácter anticientífico, ¿verdad?, reaccionario y desfilisteado pues de la doctrina Comte. Marx escribía que el sistema de concepciones de Comte era un poco deplorable, ya que el principal trabajo de Comte pues era la filosofía positiva. Gracias. Max Weber fue un sociólogo, economista, jurista e historiador alemán. Fue reconocido como uno de los padres de la sociología. A pesar de ser reconocido como uno de los padres de la sociología, este no se consideraba sociólogo, sino historiador. Sin embargo, al final de su vida, escribió una carta economista llamada "Sí me he convertido en un sociólogo". Sus trabajos más importantes se relacionan
sobre la sociología de la religión y el gobierno. También escribió mucho sobre la economía. Federico Pareto, ingeniero, sociólogo, economista y filósofo. Este ejerció su profesión durante al menos 20 años. Este se conoció por sus aportes a la teoría utilitarista, a la teoría de distribución del ingreso y a la teoría del equilibrio general. Robert King Merton. Merton nació en Filadelfia en 1910 y murió en New York en el 2003. Fue un sociólogo estadounidense. Sus investigaciones sobre la sociología del conocimiento y la teoría sociológica y sus análisis basados en un método funcional estructural, según el cual los hechos sociales y las funciones deben ser consideradas como un subsistema del conjunto social. Lo convirtieron en una de las figuras más relevantes de la sociología anglosajona. Tras estudiar en Harvard, una universidad en la cual más tarde se convirtió en profesor y director de su departamento de investigación social, Merton, en consonancia con la línea utópica de la sociología estadounidense, siguió la estela del funcionismo de Brusnal Malinowski para definir las pequeñas estructuras desarticuladas de la sociedad en Estados Unidos, que se traduce en los grupos de comunidades automarginados o autodiferenciados. Entre los estudios de Robert cabe citar la teoría social y la estructura social, que fue en 1957, en sociología de la vivienda en 1963, teoría social y análisis funcional en 1969 y la sociología de las ciencias, investigaciones, teorías y empíricas en 1979. Herbert Spencer, nacido el 27 de abril de 1820 en Derby, Inglaterra, y fallecido el 8 de diciembre de 1903 en Brighton, Reino Unido. Padres: George Spencer y Harry Spencer. Su formación abarcó muchas disciplinas, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales. Fue un filósofo, naturalista, sociólogo, psicólogo y antropólogo de origen británico. Fue una figura muy reconocida en su tiempo y fue destacado principalmente en el evolucionismo filosófico y el positivismo, partidario del darwinismo social y defensor del individuo y el liberalismo radical. Formación académica: Spencer desde muy joven había rechazado la idea de ir a la universidad. Más bien se formó por medio de su padre y su tío, quienes eran maestros, y también se formó por medio de las lecturas que leía de manera personalmente. Fue una persona que poco se interesó por las lecturas filosóficas y consideraba que la cultura era un impedimento para la libertad, y fue un ajeno por completo a los políticos y estudios tradicionales. Pero a pesar que no ha leído esos textos filosóficos, eso no fue impedimento para asistir a las tertulias y ir al teatro con sus amigos. Aunque tenía una salud precaria, su actitud era tenaz, lúcida, pero sobre todo muy rebelde en cuanto a
en cuanto al tema de autoridad. Fue una persona que en 1837 no se destacó como filósofo, sino como ingeniero civil. Pero las cosas comenzarían a cambiar a partir de 1846, porque pensando bien las cosas, en 1848 comenzó a Émile Durkheim nació el 15 de abril de 1858. Fue un sociólogo y un filósofo francés, pues estableció formalmente la sociología pues como disciplina académica. Y junto a Karl Marx, Max Weber, es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Durkheim creó el primer departamento de sociología de la Universidad de Burdeos en 1895 más o menos, pues publicando las reglas del método sociológico. En el 86 creó la primera revista pues dedicada a lo que era la sociología, Le Annem, si no me equivoco, sociológico. Su influyente monografía, pues el suicidio, importantísima en 1897, pues es uno de los estudios de tipos de suicidios de acuerdo a las causas que los generan. Pues fue una pionera en la investigación social y sirvió pues para distinguir la ciencia social de la psicología y de la filosofía política. Pues en su obra clásica, Las formas elementales de la vida religiosa, en 1912, pues comparó la dimensión sociocultural pues de la vida de las sociedades aborígenes y modernas, con lo que aún ganó más reputación. Cabe aclarar que Durkheim pues también perfeccionó el positivismo, que fue primero había dado Augusto Comte, promoviendo el realismo epistemológico pues y el método hipotético deductivo. Para él la sociología era la ciencia de las instituciones y obviamente su meta era descubrir hechos sociales estructurales. Durkheim fue un mayor exponente del funcionalismo estructuralista, con una perspectiva fundacional tanto para la sociología como para la antropología, pues según su visión las ciencias sociales debían ser puramente holísticas, ya que esto es como la sociología debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, pues en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Buenas tardes, mi nombre es Caterine García y vengo a hablarles de Malcolm Parson. Malcolm Parson fue un sociólogo estadounidense que su contribución más notable fue la difusión de acción social. Parson nació en Colorado Springs en 1902 y murió en Múnich en 1979. Parson se trasladó a Europa a ampliar sus estudios en London, en la School of Economics y en la Universidad de Heidelberg, en la que recibió el doctorado en 1927, con una tesis sobre el origen del capitalismo en la obra de Max Weber. Parson comenzó a impartir clases de economía en la Universidad de Harvard en 1931. Pasó a enseñar sociología y en 1944 obtuvo finalmente la cátedra de dicha disciplina en Harvard. Después se convirtió en el nuevo jefe del Departamento de Relaciones Sociales entre los años 1946 y 1956. Después de abandonar Harvard, dio clases durante 3 años en la Universidad de Pensilvania como profesor visitante.